Por fin, gente, luego de más de un año de espera, la temporada 5 de La Casa de Papel ha llegado. Al menos este volumen 1 que está interesante, la verdad. Pero antes de comenzar, ve a seguirme. ¿Entendió? Todo empieza con la inspectora Sierra atrapando al profesor, como terminó la temporada 4, poniéndolo en jaque. Ella le dice que hasta aquí ha llegado y que su plan se fue al garete, que ahora ella tiene el control, pero inmediatamente la serie hace un flashback al pasado, donde conocemos más acerca de Berlín. Él está con este sujeto quien es su hijo. Están en una especie de reunión familiar. Berlín se ha reunido con él para eliminar sus diferencias, porque ambos han tenido una relación padre-hijo bastante complicada. Enseguida conocemos a Tatiana. Berlín la ha traído para presentársela a su hijo, porque realmente todo esto de la reunión familiar es tan solo una excusa, porque Berlín está planeando un nuevo atraco, cosa que su hijo no sabe. De aquí hacemos otro flashback con el profesor, quien estaba con Lisboa, quien le dice que luego de que toda la policía se entere que ella ha vuelto a ingresar al edificio, en su cara van a llamar al ejército. Así que en la siguiente escena vemos al coronel Tamayo llamar a Sagasta, un ex militar de guerra, para que entre y saque a toda la pandilla. Volvemos con el profesor, quien despierta encadenado, junto a Alicia Sierra, quien lo está torturando. Es entonces donde Lisboa se comunica con él para hacer su reporte, pero él simplemente no responde. Aquí Alicia se da cuenta de que Lisboa está dentro. La inspectora Sierra comienza a interrogar al profesor, pero él no le dice nada. Entonces ella saca un arma, pero el profesor tiene mucho autocontrol, entonces Alicia le dispara en el pie. Volvemos con el coronel Tamayo, quien habla con el general Sagasta, este ex militar mercenario. Sagasta le dice que sí va a entrar, pero que quiere a su equipo de mercenarios de confianza, otros ex militares que ya saben se salen un poquito de la ley, ¿no? Mientras tanto, Alicia Sierra continúa torturando al profesor. Alicia le continúa preguntando cómo van a sacar el oro, pero el profesor, que tiene un gran autocontrol, no dice nada. Entonces Alicia lo lanza del pasadizo al vacío, y el profesor solo queda sujeto de una cadena. El profesor está desesperado y grita que lo mate, porque nunca va a delatar el plan ni a su banda, pero Alicia no le dispara y se va. Mientras tanto, Tamayo le dice a Angelito y a Ansoñanzas que ahora van a construir pruebas para incriminar a Alicia Sierra, para que toda la prensa publique que ella estaba coludida con el profesor y la banda. Obviamente ellos no están de acuerdo, pero Tamayo les dice: ¿es en serio? Parecen nuevos. Aquí, si no hay pruebas, las pruebas se hacen. Estamos con la banda, todos se reúnen para hacer la llamada de control al profesor y lo llaman. En ese momento Alicia Sierra lo lleva para que responda. El profesor contesta y Lisboa le dice que todo va de maravilla, que en una hora empiezan la extracción del oro, pero el profesor le dice no va a haber extracción, porque todo el plan se ha visto interrumpido por Alicia Sierra. Entonces Alicia entra y se reporta con todos los muchachos. Es ahí donde todos se dan cuenta que el profesor ya no va a estar más, mientras él se empieza a despedir de todos diciéndoles que lo siente. Tokio está muy asustada porque ya no hay plan y le pregunta a Lisboa si hay otro. Ella le dice que no, que es el fin, y para mejorar más aún esta situación llega el ejército, con Sagasta al mando. Así que como aparentemente no hay solución, Lisboa, Tokio y Estocolmo salen en medio de los rehenes a negociar, así que el coronel Tamayo sale y negocia. Lisboa le enseña un video de Gandía, que está a punto de quedar paralítico. Ella le dice que sacará a su agente para que lo cure, a cambio ella le pide que los militares no entren. Tamayo le dice que saque a Gandía y que él va a entrar pero todavía en un rato, así que Lisboa va a comentarlo con Estocolmo y Tokio. Es ahí donde se dan cuenta que el coronel Tamayo no ha atrapado al profesor, sino que Alicia Sierra lo ha atrapado en solitario, y las esperanzas para el equipo vuelven. Tras tanto, dentro del museo, Bogotá se agarra a putazos con Gandía por haber matado a Nairobi. Bogotá lo está a punto de matar, pero llega Tokio y lo detiene. Pero en ese momento de distracción del equipo, Arturito aprovecha para robarles las armas, se las da a los rehenes y empiezan a disparar al azar. Le dan a Denver, pero no es nada grave. Pincha Arturito siempre haciendo huevadas. Arturito escapa con todos los rehenes y con las armas, así que todo el equipo va detrás de ellos. Mientras tanto, Tamayo recibe al coronel Sagasta, el ex militar de guerra, y le presenta a sus nuevos compañeros de trabajo, pero Sagasta dice que no va a trabajar con estos inservibles, que quiere a su equipo, a los mercenarios, y les dice que están afuera, esperando, pero Tamayo le dice que no, que todos ellos son unos desadaptados, que tienen muchos antecedentes criminales. Conocemos a este equipo. No sé a ustedes, a mí este equipo de locos me parece súper bueno, parece el Escuadrón Suicida. Los rehenes liderados por Arturito corren hasta un escondite, con muchas balas de por medio defendiéndose de los atracadores, y terminan llegando hasta el arsenal de la banda, donde estaban todas las armas y municiones guardadas. Mientras tanto, la inspectora Sierra estaba haciendo un video, interrogando al profesor, pero en ese momento Marsella, que luego de dejar el helicóptero en medio de la nada y escapar de la policía, llega a la guarida del profesor. El profesor intenta distraerla y por un rato lo consigue,
pero la inspectora se da cuenta de que estos sujetos han llegado y el profesor empieza a gritar, pero no lo escuchan. El profesor continúa gritando. En ese momento Alicia Sierra lo noquea y luego le inyecta una sustancia durmiéndolo. Mientras tanto, el coronel Tamayo, que ya está harto de pensar y pensar, decide decirle a Sagasta que entre con sus hombres a toda marcha y que saque a la banda. Pero mientras eso sucede, Marsella llega y encuentra al profesor dormido con su libro y él piensa que todo está bien, que estaba durmiendo, pero en realidad lo había puesto Alicia Sierra así. En ese momento, ella aparece y le inyecta esta sustancia, durmiéndolo. Luego también atrapa a Benjamin, este señor. Mientras tanto, Tokio estaba con Ryo, rompiendo una puerta de metal para sacar las armas del Museo de España, porque el arsenal de los muchachos fue tomado por los rehenes y Arturito. En ese momento vemos a Sagasta acercarse con todos sus militares, sus mercenarios de guerra, la Suicide Squad de Cataluña, así que Lisboa ordena liberar a Gandía para que no entren. Así que sacan a Gandía pero con un gas, para que pierda la conciencia y no les cuente que los rehenes les quitaron las armas ahí dentro. Mientras eso sucede, Arturito empieza a hablarle a Denver, diciéndole que Mónica lo prefiere a él 1000 veces y que Denver es tan solo un tipo más, para hacer que Denver se enoje y vaya a atacarlo, y así lo pueda quemar con el lanzallamas, pero no lo consigue. Arturito sale con una ametralladora y empieza a atacarlos, pero no mata a nadie. En ese momento aparece Mónica. Estocolmo le apunta con un arma y luego por fin Arturito es disparado. Dios, ya hacía falta esto, ¿ah? Lo que pasa es que Arturito se puso a hablar como loco de ella, y ahora que está casi muerto todos lo intentan reanimar, y de la muerte Arturito es traído otra vez a la vida, pero como no van a poder salvarlo, allí dentro deciden sacarlo en una camilla, mientras Alicia Sierra tenía atrapado a Marsella, al profesor y a Benjamín. Volvemos con Rafael, el hijo de Berlín, quien continúa recibiendo grandes aprendizajes de su padre, quien le dice que robar es todo un arte. También descubrimos que su padre lo mandó a estudiar a la escuela de Massachusetts ingeniería electrónica para que ahora lo utilice en un robo. Rafael no quiere, está reacio a aceptar sus propuestas, pero en ese momento Berlín le dice que van a robar varias piezas de oro exclusivas que pertenecen a un museo, las intercambiarán por unas falsas que tienen allí. Berlín le cuenta su plan muy elaborado, donde irán con coches de lujo, su novia Tatiana, Bogotá y Marsella a cumplir este plan, pero esta historia la dejamos para después, porque regresamos con el coronel Tamayo. Él va a hacer una conferencia de prensa, donde inculpa a Alicia Sierra sobre todos los actos de tortura que le hicieron a Ryo, y la incrimina como aliada del profesor, también que recibió muchos pagos. En ese momento el profesor aprovecha y le dice a Alicia Sierra que está jodida, que ya no le queda otra opción. Alicia Sierra está exaltada al escuchar lo que dijo Tamayo, y no sabe qué hacer, y para mejorar su situación se le rompe la fuente. Mientras tanto, dentro del museo todos celebran, con Palermo diciendo que Tamayo la defenestró, que le soltó la mano a Alicia Sierra. Palermo le da una charla al equipo, pues ahora se enfrentarán contra los militares. Mientras tanto, el profesor sigue intentando convencer a Alicia, que poco a poco va perdiendo fuerza mientras su embarazo se agudiza. La inspectora intenta dar a luz sola, pero no puede. Mientras tanto, Tamayo continúa hablando con el ejército de locos. Aquí Gandía interrumpe, que parece ya está recuperado y quiere volver a la acción. Pinches veteranos de guerra, siempre es lo mismo. Gandía les dice que hay que volar el techo lateral para ingresar por allí, pero en ese momento aparece Angelito y les dice que no, porque destruirán objetos de más de 400 años. Tamayo le dice que no importa, y así que lo harán. Vemos a estos soldados de élite armarse para entrar, lanzan sus cuerdas al edificio y empiezan a subir, mientras todo el equipo se prepara allí dentro. Todo el equipo de élite sube, mientras Helsinki, bajo la cubierta, intenta armar una trinchera con bolsas de arena. Pero mientras todo esto sucede, el profesor le ayuda a dar a luz a la inspectora Sierra, mientras que en la cubierta los militares de élite empiezan a colocar sus explosivos. Palermo les avisa a todos que los militares están en la cubierta y le avisa a Helsinki que se retire, pero Helsinki no hace caso, y luego vemos cómo estos militares explotan esta cubierta. Los periodistas están asustados y Alicia Sierra logra dar a luz a su bebé gracias al profesor, pero no todo salió tan bien para todos, sino que Helsinki, al no hacer caso, recibió parte del daño de la explosión y una estatua de mármol cayó sobre sus piernas, dejándolo muy herido, casi muerto. Todos estos ex militares de guerra bajan por la cubierta, mientras Helsinki les dispara desde su trinchera todo herido. En ese momento llega Tokio, Ryo y Palermo al rescate de Helsinki y lo salvan de morir acribillado. Palermo usa una bazooka, matando a uno de los integrantes de este grupo de élite. Palermo llega con Helsinki y se da cuenta que tiene el pulso muy débil. Helsinki está atrapado y vemos que uno de los soldados de élite, uno de estos locos, está muy herido. Mientras tanto, la inspectora Alicia Sierra está muy feliz con su recién nacida y el profesor envía a Marsella a comprar pañales, cosas para niños. Volvemos con Helsinki y Palermo, que en vez de amputarle la pierna, aunque la tenga destrozada,
destrozada, decide descolgar del techo una especie de palanca destrozada para sacar a Helsinki completo. En ese momento el profesor decide hacerle una llamada al coronel Tamayo y le hace saber que tiene grabaciones de él diciendo que la vida de Arturito no importa y diciendo que van a romper la ley para inculpar a otros, que el ejército entrará matando a las personas no importa si son rehenes, así que el profesor lo tiene cogido por los huevos. El profesor le dice que detenga el segundo golpe que quiere hacer, porque quiere mandar otro escuadrón militar que entre por la puerta principal. También lo amenaza diciéndole que a Alicia Sierra la inculpó y que no tiene ética, así que al coronel Tamayo no le queda de otra, y accede. En ese momento la banda logra acorralar a Sagasta y a sus compañeros militares, y Palermo empieza a hacer una cuenta regresiva. Sagasta hace como que se rinde y les dice a todos sus militares que bajen sus armas, pero esto era una trampa, y es que da la orden para que lancen una granada, y lo hacen. Sagasta y sus compañeros aprovechan para escapar por una puerta de acero, que solo se activa con la mano de Gandía, que era el jefe de seguridad, y dejan encerrado al equipo de Palermo en el otro lado, mientras Julia, Denver y Tokio quedan a merced de estos mercenarios. Es aquí cuando Tokio recuerda todo su pasado y cuando hizo el click. Nos va contando cómo, con su primer amor, como ella lo menciona, un atracador de bancos, hacía múltiples atracos y se sentía muy feliz. Nos cuenta que él fue el único amor de su vida, pero que luego lo asesinaron y todo terminó ahí. Pero Tokio nos cuenta también que uno en una vida tiene varias vidas, haciendo referencia a Ryo. Aquí vamos a hacer otro flashback, vamos a regresar al pasado, donde el hijo de Berlín, junto a él, terminan desarrollando el atraco. Entran al museo todos disfrazados muy elegantes. Tatiana hace su parte con el piano, mientras que el hijo de Berlín clona la clave de seguridad y junto a su padre logran entrar hasta la bóveda. Roban las piezas y luego Berlín le va a enseñar una lección y vemos cómo todo lo robado es lanzado por la ventana. Su hijo está muy molesto. Es entonces donde Berlín le dice: solo un ladrón siente algo que no le pertenece como suyo y ya veo que eres mi hijo. Y luego salen y se llevan las piezas en una lancha junto a Bogotá y Marsella. El plan salió bien. Creo que esto será importante para la parte 2 que viene en diciembre. Volviendo a la actualidad, Estocolmo tiene constantes visiones, alucinaciones donde ve a Arturito, pero esto no es importante. Lo que sí es importante es que Tokio se da cuenta que los militares están perforando la pared, entonces por los agujeros ella les dispara, mientras que por el otro lado Palermo estaba abriendo la puerta de acero, donde los militares los habían dejado atrapados. Luego de que les dispara a estos sujetos, Tokio corre, pero el militar se había dado cuenta y ordena que disparen a los francotiradores y la hieren en las piernas y en el brazo. Es aquí donde nos damos cuenta que ya no hay vuelta atrás. Denver intenta ayudarla, pero están atrapados, encerrados, mientras el equipo de élite de los militares viene hacia ellos, pero aún no pueden cruzar porque están perforando la puerta. En ese momento Tokio, toda moribunda luego de los balazos, empieza a recordar su vida, su encuentro con el profesor, la historia con su primer amor, pero en este momento los militares empiezan a presionar para llegar hasta la ubicación de Tokio y acabar con Denver, Tokio y Julia. Ryo, al ver a Tokio encerrada, va y empieza a romper el concreto desde abajo. En ese momento Estocolmo se había drogado y recupera la conciencia. Le dice a Denver que hay un agujero en la pared por donde pueden escapar, pero solo puede hacerlo junto a Julia, porque Tokio no puede bajar al estar herida. Entonces, con todo el dolor del mundo, se despiden y dejan sola a Tokio. Ryo logra llegar hasta ella, pero ya no hay tiempo porque los militares hacen volar la pared. Los militares entran y junto a Gandía empiezan a presionar, mientras Tokio es la única que defiende moribunda allí. Tokio se defiende atrincherada. Vemos despedirse a Tokio de Ryo. Ryo no quiere que ella muera, pero ya no hay tiempo, y Tokio le dice que este es el inicio de su nueva vida. Vemos a Tokio defenderse con sus últimos recursos, sola, atrapada en esa habitación sin salida, contra 4 militares de élite. El profesor le dice que salte por el agujero, pero ella le dice que no se puede, que ya no hay tiempo. En ese momento vemos cómo Gandía le da un balazo, y todos los militares la empiezan a acribillar, como hicieron con Berlín, mientras Ryo lo ve todo. Tokio despierta y su voz en off nos dice que ella es más de escapar y que si su cuerpo no puede hacerlo, su alma sí podrá. Gandía se acerca a ella, pero Tokio le tenía una sorpresa. Tenía muchas granadas a punto de explotar y todas explotan, eliminando a gran parte de los militares. Gandía muere, pero Sagasta aún está con vida. Tokio ya no está. El profesor, al escuchar que murió, está devastado, y esta temporada 5 parte 1 termina con Ryo llorando la muerte de Tokio, y así se termina La Casa de Papel. Pero si quieres ver la parte 2, pues asegúrate de estar suscrito a este canal para que no te pierdas de nada, y pásate por mi Instagram para ya sabes qué. Esto fue todo por mi parte y nos vemos en la próxima.